tema memorias. Acá tenemos algo que fue central en la generación de Cortex, que es la matriz de bases multicapa, o en inglés se lo llama Bus Matrix. Y aparece también acá Advanced High Speed Bus. ¿Qué quiere significar esto? ¿Y qué significan estos triangulitos negros que vemos acá? Imagínense ustedes que tienen un circuito impreso multicapa. El circuito impreso multicapa tiene vías de comunicación entre las distintas capas que vendrían a ser agujeros metalizados. Esos agujeros metalizados son los que permiten vincular las pistas de una capa con las pistas de otra capa. Aquí es algo muy parecido, solo que esos agujeros metalizados son movibles en tiempo de ejecución del microcontrolador. Veamos lo que quiere significar acá. Bueno, acá por ejemplo tenemos que en la arquitectura de este microcontrolador tenemos memoria flash, memoria ROM, memoria RAM. La primera vez que yo vi esto digo, pero ¿para qué cuernos en lugar de poner un solo bloque de 64K de memoria RAM estamos colocando 3 bloques? Bueno, la idea justamente es tener 3 zonas de memoria separadas. Imaginemos que esto que viene acá es un bus de 32 bits, como si fuera el esquemático de un circuito en el cual marcamos un bus y la forma de comunicarme con otro bus que se hace a través de rayitas oblicuas. Bueno, acá nosotros vamos a tener un bus que sale del córtex de datos, el bus de instrucciones aquí y el bus del sistema. Son 3 buses distintos de 32 bits cada uno de ellos. Y acá nosotros tenemos, por ejemplo, para esta memoria necesitamos 32 bits de direcciones y 32 bits de datos. Bueno, lo que hacemos es, de acuerdo con el momento de ejecución dentro del programa, se va a habilitar o bien el bus de datos, o bien el bus de instrucciones, o el bus del sistema, con la idea de comunicarnos con esta memoria. Después se van a correr esos agujeros metalizados ficticios y nos van a permitir acceder, por ejemplo, a la memoria flash. O bien nos va a permitir acceder a este puente. Recuerden ustedes que habíamos visto en las primeras clases la idea del puente que se encarga de manejar los periféricos que trabajan a menor velocidad que el procesador, porque el procesador va a trabajar a máxima velocidad en sus bases próximos, es decir, esta zona que está próxima al micro va a estar trabajando a máxima velocidad, en nuestro caso va a estar trabajando a 84 MHz, mientras que estos periféricos que estarán aquí van a trabajar a una velocidad menor. La familia de microcontroladores Cortex tiene este mapa de memoria, que ya lo habíamos visto anteriormente. Este mapa de memoria es de 4 GB, digo bien, en el cual tiene reservada 512 MB para que exista memoria de código, 512 MB para memoria RAM, 512 MB para periféricos, 1 GB para eventualmente que tengamos la posibilidad de expandir memoria con memoria externa, y lo mismo 1 GB para colocar dispositivos externos, y nos queda también luego 512 MB para los registros de control. Acá está por la parte de manejo del controlador de interrupciones, la unidad de protección de memoria, registros que son propios del sistema. Este es el mapa de memoria genérico. Ahora bien, veámoslo en una forma un poquito más detallada. Acá tenemos
la zona de código, la zona de RAM, la zona de periféricos, la zona de RAM externa. Y acá nos aparece ampliado, por ejemplo, lo que aparece en verde es una zona de un bus de periféricos privilegiados, entre los cuales está el controlador de interrupciones, entre los cuales está la parte de selección y programación del debugging, lo mismo que aquí. Entonces, esto es, y lo que está aquí en color morado, es propio y específico de cada fabricante. Y luego tenemos algo que nos sorprende, no tenemos idea de qué se trata. Dice Bitband alias, no tenemos la más mínima idea de qué se trata. Tanto aquí como aquí. Y vamos a tratar de ver un poco esto. Entonces, nuestro microcontrolador, nuestra familia completa, tiene 4 GB de memoria disponible, dividido por zonas de reservadas para memoria de código, para memoria RAM, para periféricos. De ninguna manera significa que tengamos 512 MB de memoria flash o 512 MB de memoria RAM. La unidad de protección de memoria nos permite a nosotros asignar esas ventanas que mencionamos para el uso de los sistemas operativos. Entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, una región, un tramo de memoria asignado a la tarea lectura de puerto serie. Y la unidad de protección de memoria la voy a fijar para que apunte, que libere esa zona de memoria de lectura de puerto serie. Cada una de estas 8 regiones, una será para el sistema operativo y el resto será para las tareas, puede tener desde 32 bytes hasta 4 GB. Son regiones de memoria en las cuales yo le puedo decir que esta zona de memoria puede ser leída, escrita o ejecutada. Fíjense que hay una diferencia entre ejecutar y leer, porque leer estoy leyendo datos, ejecutar estoy leyendo códigos de operación y operandos. De esta forma, yo podré entonces tener una zona de memoria para ejecutar código y esa zona de memoria no la voy a poder leer para evitar que me copien el programa por medio de algún artilugio que me mande por puerto serie el contenido de mi programa y me lo copien. Fijo cada una de esas bandas de memoria para que se pueda realizar una actividad. Por ejemplo, ejecutar, porque ahí voy a tener código. Otra zona para leer, por ejemplo, cuando sean zonas de memoria de lectura solamente, o para leer y escribir. Si nosotros violentamos lo que hemos programado por hardware en la MPU, se producirá una excepción. Acuérdense, excepción es un concepto más amplio que interrupción. Interrupción se encuentra dentro de la parte de excepciones. Es un pedacito de las excepciones. Las interrupciones están vinculadas con el mundo exterior. Por ejemplo, la opresión de una tecla me puede generar una interrupción. Esa interrupción forma parte del grupo de excepciones. Es un conjunto de ese grupo de excepciones. Entonces, la violación de la unidad de protección de memoria significa que quiero acceder a una zona de memoria que no tengo permitida, me va a producir una excepción en la falla, produciendo una falla en el gerenciamiento de memoria. Memory Management Fault. Es una excepción. Lo vamos a ver en el próximo, en la próxima etapa. Entonces, la MPU normalmente está programada por el kernel, por el núcleo del sistema operativo. Y lo que se busca es evitar que el mundo exterior, que las tareas, me dañen las variables del sistema operativo. Puedo hacer, por ejemplo, que ciertas zonas de memoria sean de lectura solamente para evitar que sean accidentalmente borradas. Y me va a permitir aislar regiones de memoria, es decir, esta zona de memoria va a ser para esta tarea, pero no para esta tarea.
Esta otra zona de memoria va a ser para el sistema operativo y no va a poder acceder nadie salvo el sistema operativo. Dijimos antes que había una zona que decía bit banding y alias. Veamos qué sucede. ¿Cuál es la idea? En los primeros microcontroladores, estoy hablando de la década del 80, de 1980 hasta el 2000 más o menos, tenían instrucciones muy piolas, que eran, por ejemplo, permitir cambiar el estado de un bit, así simplemente, es decir, cambiar, por medio de una instrucción, cambiar el bit 5 del puerto 1, poniendo un 0, cambiar el bit 8 del puerto 2, poniendo un 1, conmutar, toglear el estado del bit 5 del puerto 2. Bien. Posteriormente, con la aparición de ARM7, fue bastante primitivo porque me obligaba a mí a, para cambiar el estado de un puerto, de un bit de un puerto, leer el puerto completo, modificar haciendo AND u OR del bit que yo quería modificar y volviendo a escribir. Eso tiene una serie de problemas serios, aunque no lo veamos en primera instancia. En la familia Cortex se rescató la filosofía original del bitset bit clear en los micros, sin crear nuevas instrucciones. Porque acuérdense que es arquitectura RISC, entonces trato de no crear nuevas instrucciones. Eso se va a llamar bit band o banda de bits. Lo que yo tenía que hacer con la familia ARM era leer un byte de la RAM. Cuando digo cambiar el estado de un periférico, lo mismo era para RAM. No podía modificar un solo bit de la RAM, sino que tenía que leer la RAM, en este caso setear este bit que yo quería escribir, modificar, y luego escribir la RAM. Read, modify and write. Y acá vemos el programita, similar al que habíamos visto nosotros en clase en su momento, que es cargar R0 por medio de esta pseudo instrucción que era el símbolo igual, con la zona de memoria RAM, cargar R2 con la máscara, 4 es el que me permite tener un 1 en este bit, leo la posición de memoria apuntada por R0, es decir, leo la posición de memoria 200FFFFF, y luego hago el OR del registro del valor que yo leí de esa posición de memoria con R2, es decir, le pongo un 1 en este bit y la escribo. Acá hay un problema serio. ¿Qué pasa si desde el momento en el cual yo leí esta memoria, esta posición de memoria, me aparece una interrupción y me modifica el contenido de la posición de memoria? Y acá, cuando yo escribo, estoy escribiendo sobre un valor distinto al que tenía originalmente la posición de memoria. Hay un ejemplo bien claro que se dio durante un tiempo en las compañías aéreas. Cuando se permitió, se habilitó el acceso a las reservas de aviones por medio de Internet. Entraba en un vuelo, veía que había un asiento libre. En el momento en el cual decido tomarlo, digo, lo quiero, justo un microsegundo antes de que yo diga lo quiero, lo tomó un visitante desde Tokio que me capturó el lugar. Pero claro, yo no me di cuenta porque yo dije lo quiero y me dijeron, bueno, está bien. Hasta ahí estaba todo válido. Me tomaron el registro del crédito porque vieron que sí, efectivamente se ocupó. Y me dicen que lo tomé yo. Me hicieron creer que lo tomé yo. Pero resulta que al mismo tiempo lo tomó el fulano que estaba en Tokio. Cuando llegamos al vuelo, vemos que los dos tenemos el mismo asiento. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue trabajar con read,
modify and write. Los dos leímos, hay un asiento libre. Los dos simultáneamente dijimos, lo quiero. Y a los dos nos dijo, ok, lo tienen. Acá el error fue que yo escribí un microsegundo después que el japonés que estaba en Tokio y nadie me avisó de que el asiento ya estaba tomado. Lo que estamos nosotros ahora diciendo es algo distinto. Vamos a cambiar el estado de un bit, ya sea de memoria o de puerto serie, para lo cual lo que vamos a hacer es, y aquí hay que concentrarse un par de minutos en lo que estamos diciendo. Vamos a crear una zona de memoria de alias, una zona fantasma de memoria. Es decir, memoria que no existe físicamente, sino que son solamente accesos por medio de la decodificación, en los cuales lo que se hace es lo siguiente: se le asigna a cada bit de la memoria o a algunos bits de los puertos de entrada y salida, se le asigna un alias, un equivalente. Entonces, esta posición, esta dirección de memoria, que no existe la memoria, sí existe el direccionamiento. No existe la memoria, pero sí el direccionamiento. Entonces, cuando accedo a la posición de memoria 2, 3, FFFFC, estoy en realidad accediendo a este bit. Es decir, si yo leo esta posición de memoria, voy a estar leyendo este bit en el bit menos significativo de la posición de memoria. Si yo escribo en esta posición de memoria, voy a estar escribiendo en este bit de esta zona de memoria que sí existe. Voy entonces a tener, a partir de la posición de memoria 200000000, una zona de memoria física real que la voy a poder manejar escribiendo o leyendo en la zona de memoria ficticia que está mucho más arriba en memoria. Y digo memoria ficticia porque no tiene existencia física, sino a través de este alias. Acá lo que hacemos entonces es cargar en R0 23FF esta posición de memoria. Y si yo ahora digo, cargo en R1 un 1 en el bit menos significativo y escribo R1 en R0, lo que voy a hacer es estar escribiendo un 1 en este bit. El método de manipulación tradicional de bits tiene dificultades. ¿Cuáles son? Las del read, modify, write. Mientras que con bit banding es una operación atómica. No se puede modificar. Cuando yo empecé a hacer esta escritura, no tengo forma de cortarla. Esta escritura es la que me permite, en forma atómica, indivisible, escribir en este bit. Lo mismo sería para la lectura. Acá lo vemos en una forma ampliada. El bit 0 de la posición de memoria 20000 corresponde con la palabra 22000. Todo esto es 32 mega de región de memoria inexistente, alias. Y esta es la memoria física real, es decir, que tengo 1 mega de memoria RAM que puedo accederla a nivel de bit. Es decir, que yo puedo acá crear flags, o lo que vamos a llamar un poco más adelante, semáforos. Tengo entonces la posibilidad de trabajar con memoria física accediéndolo a través de estas máscaras. Cada bit entonces del primer mega va a corresponder a un alias, a una posición de memoria alias. Y fíjense que es lógico, porque cada palabra de estas es de 32 bits, y entonces para 1 megabyte de memoria RAM voy a necesitar 32 mega de zona de alias. Entonces el bit banding me permite a mí utilizar la lectura
o escritura de bits a nivel atómico, con lo cual es indivisible. Ahí se corta la posibilidad de que el japonés en Tokio me tome el vuelo sin que yo me entere. Y también se da para los periféricos. Yo voy a tener instrucciones simples, por ejemplo, start timer, arrancar timer, es un bit en un registro de control. Bueno, ese bit va a ser manejable por la idea de bit banding. Análogamente, yo voy a leer el estatus del bit, del timer 0, que va a ser un bit de un registro. Ahí nuevamente lo voy a hacer por medio de bit banding. Ahora, cuando yo quiera cargar un timer con 32 bits, no voy a utilizar bit banding porque sería un plomazo. En ese caso, lo que voy a hacer es utilizar la lectura o escritura directamente de 32 bits. Esta zona de periféricos permite también, lo mismo que la zona de RAM, ser manejada con el criterio de bit banding. Y para redondear esta parte, lo que vemos acá es la parte de, se llama Big Endian o Little Endian. Es simplemente la forma en la cual se guarda un registro en memoria. Si yo primero guardo la parte menos significativa, se llama little endian, es decir, el byte menos significativo lo guardo en la memoria menos significativa. El subsiguiente en la siguiente posición de memoria se llama little endian. Y en el caso de big endian, el byte más significativo del registro se guarda en la posición de memoria más baja y así sucesivamente. Entonces, normalmente los Cortex, por herencia de los micros de Intel, trabajan en Big Endian, es decir, primero se guarda la parte más significativa y luego la parte menos significativa. ¿Por qué existe esto? Porque una de esas yo puedo llegar a colocar un periférico que sea de otro fabricante que trabaje con Little Endian. Entonces, para la forma, el tramo de programa en el cual quiera acceder a ese periférico externo, cambio a Little Endian, lo leo, lo escribo, lo que sea, y vuelvo a la forma normal de trabajar. Ese es el único significado del cambio de Big Endian a Little Endian. Entonces, por omisión, se emplea Big Endian. Y no es frecuente que se cambie a lo largo de la ejecución de un programa.